Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Como siempre, acá en disposición de compartir con ustedes la palabra de Dios, reunirnos alrededor de todo lo que Dios ha preparado para nosotros, que lo dejó escrito, registrado, para que no lo olvidemos y podamos con esta instrucción caminar en la vida de manera correcta. Damos gracias a Dios por su provisión, por su amor y por su bondad. Padre, gracias. Gracias por cada persona que pertenece a tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Gracias por cada persona también que quiere empezar a conectarse contigo a través de Jesucristo, que quiere tener una experiencia maravillosa de cambio y transformación. Tal vez algunos de las personas que nos ven, nos oyen, están pasando por situaciones difíciles. Ayúdales, Señor, como lo has hecho con nosotros, que todavía necesitamos y reconocemos que esa ayuda es vital para que podamos disfrutar la vida, bendecir a otros y, por supuesto, adorarte y glorificarte como nuestro único Dios. Señor, gracias porque tú das provisión, gracias porque tú sanas al enfermo, gracias porque tú liberas al cautivo, gracias porque tú restauras a aquel que emocionalmente ha sido dañado, Señor. Gracias porque nos das sabiduría para tomar las mejores decisiones. Te entregamos nuestras familias, todo lo que somos y lo que tenemos. Que sea siempre para tu honra y gloria y bendición de muchos. Guárdanos de nuestro egoísmo, de nuestra inconsciencia, Señor. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es verdad. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar conectados. Es muy bueno siempre poder saber que los creyentes estamos unidos alrededor de la palabra. Y bueno, les esperamos que nos visiten en nuestras sedes en los distintos municipios donde nos encontramos como Templo Belén de las Asambleas de Dios. Un saludo para los que están lejos también. Queremos hacer nuestra oración misionera y hay una petición muy importante. Hay un país, el Congo. El Congo en África tiene muchos problemas. Hay más o menos, se dicen según las cuentas, más de 100 grupos armados, todos peleando por el poder. El Islam, en su manifestación de la ley Sharia, esto es, imponer los valores islámicos a la comunidad, so pena de ser castigados o muertos, pues está tomando cada vez más fuerza. Aún en estos días, las noticias y el mismo Papa habló acerca de la violencia de muertos cristianos que tuvieron que dar su vida justo esta semana. Algunas cifras nos dicen que son como 80 personas que fueron asesinadas por parte de estos grupos. El Congo, un país que necesita el amor de Dios, además de otra cantidad de problemas que necesitan ser resueltos, como la pobreza y precisamente el vacío de poder. Padre, glorifícate. Oramos por nuestros obreros que tenemos en el Congo, oramos por los pastores, por las iglesias, oramos por las familias que perdieron a sus seres queridos. Oramos, oh Dios, para que el Evangelio llegue, para que la iglesia sea fortalecida y siga creciendo en el nombre de Cristo Jesús, y que todos aquellos congoleños tengan la oportunidad de conocerte a ti. Padre, te pedimos que tengas misericordia, que pare esa mano de destrucción que está destruyendo a este país, oh Dios. Todos los países tienen derecho a ser restaurados, a ser felices, a ser prósperos. Por eso predicamos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Y precisamente lo que más nos motiva a nosotros a predicar el Evangelio es la oportunidad de, a través de la palabra de Dios, de la obra de Jesucristo, todas las personas, las familias y los pueblos puedan ser liberados. Y hay una historia bíblica en Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 30, en este estudio sistemático breve que estamos haciendo de Éxodo. Digo breve porque tomamos cada parte y hablamos de las generalidades, las cosas más importantes. No es minucioso en cada parte, pero es intensivo porque estamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro de Éxodo. Capítulo 12, versículos 24 al 30 nos dice: Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia.
Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Esa medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces, el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche, y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Padre, es tu palabra que con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos. Queremos creer, queremos entender y queremos aprovechar todo el conocimiento de la palabra para ser mejores en Cristo Jesús. Amén. Para entender esta historia hay preguntas muy fuertes. ¿Cómo es posible la muerte de unos primogénitos? Nos confronta con una realidad. Son pequeños, bueno, en algunos casos serían mayores, pero ¿por qué tienen que morir ellos por causa de un faraón terco, de un faraón obstinado? ¿Qué significa esta historia? Dios guarda y protege a su pueblo, pero su pueblo debía cumplir con unos requisitos que Dios había anticipado. Algunas veces las personas atacan al cristianismo por historias como esta, pero las sacan de un contexto. Vamos a mirar y observar que precisamente lo que aquí se está pidiendo a todos los del pueblo de Dios es que celebren una fiesta. Ahora, ellos no estaban celebrando la muerte de los primogénitos, estaban celebrando la vida porque fueron liberados de la muerte. En otras palabras, la muerte también tenía que llegar al pueblo de Israel. Ahora, ellos sabían qué hacer para evitarla. Lo interesante es que los egipcios habían recibido bendición de Dios, liberación de Dios, cientos de años atrás, pero habían rechazado a Dios. El faraón de esa época, donde ocurrieron los hechos de esta muerte, había renunciado a reconocer la historia de su propio pueblo cuando Dios liberó a todo Egipto de millones de muertos, porque era una nación grande y poderosa, cuando dio provisión a través de José. El mismo faraón, el presente de la historia, había recibido instrucción: deja ir a mi pueblo, no esclavices a este pueblo, habrá consecuencias. Y tuvo 9 chances. Es más, el 10º, esta última plaga de la cual ya hablamos un poco en ocasiones pasadas, también fue una oportunidad más, 10 oportunidades para dejar ir al pueblo. Pero aún con esta última plaga de la muerte de los primogénitos, no quiso liberar a toda una gran cantidad de hebreos. Injusticia, problemas. ¿Qué quiere decir esta historia? Pues estamos hablando que la fiesta que Dios le pone a su pueblo para celebrar año tras año se llama la Pascua. Es una fiesta que comenzaba el día 14 del mes de Abib o Nisan, al atardecer. Esto es más o menos al inicio del día 15, con una comida que seguía al sacrificio del cordero. Se daba muerte un cordero o un cabrito entre las 2 tardes, cerca del momento del ocaso, o entre las horas 9 y 11. El asado entero se comía con panes y levadura y con hierbas amargas. No podía ser hervido con agua o en agua. Su sangre derramada era tipo de la expiación. Las hierbas amargas simbolizaban los sufrimientos de la esclavitud en Egipto y el pan sin levadura representaba la pureza. Los israelitas que tomaban parte en este acto de rendición constituían el pueblo santo, comunicando gozosamente en presencia del Dios invisible una liberación
que Él había hecho y transmitiéndola a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En otras palabras, la Pascua tiene muchos cumplimientos, promesas que Dios había hecho que se llevan a cabo. Para nada tiene que ver con querer destruir a una nación a la cual se le ofreció la alternativa para evitar que los errores de los padres, la terquedad, el pecado, el deseo de destruir a otras naciones no perdurara. Se le advirtió, se le dijo. Claramente, las consecuencias que sufren los hijos llegan precisamente por causa de pecados, errores e ignorar lo que Dios nos ha enseñado. Los padres somos responsables de lo que sucede con los hijos. Hablemos, por ejemplo, que la Pascua le recordaba a la nación libertad. Libertad de una esclavitud injusta. Pero no solamente era de un pueblo poderoso que les quería dañar, libertad de sus propios temores, porque ahora tenían miedo de emprender, habían sido victimizados y estaban impedidos de lograr grandes cosas, porque simplemente obedecían ante el tirano. Libertad de una mentalidad de esclavitud y codependencia. Tristemente hoy, los sistemas de este mundo quieren ciudadanos codependientes y esclavos, donde otros les solucionen sus problemas, donde otros le den la provisión, pero les incapacita para salir adelante con su propio esfuerzo, organizarse, proponer y ser bastante productivos. Esta historia también nos recuerda que la Pascua significa protección. Dios no quiere destruir, no quiere matar. El problema de los primogénitos fue una consecuencia que definitivamente llega por causa del pecado de los anteriores, en este caso del faraón. La esclavitud que por años estaba infligiendo al pueblo hebreo, tarde o temprano, como una bomba de tiempo, iba a estallar. Por eso los países poderosos hoy tienen ejércitos, han subyugado a otros pueblos, a otras culturas, a otras etnias. Y en la medida que esto sucede, tienen que protegerse porque saben que este pueblo en algún momento va a tratar de liberarse. Y allí viene la desazón y la guerra. La muerte es inevitable. Por eso Dios le dice al pueblo, mire, si ustedes no quieren protegerse con la violencia, deben de hacer lo que yo les pido y lo que yo les digo. Desafortunadamente, ni siquiera el pueblo de Dios ha podido en el tiempo hacer lo que Dios le pide. Pero preguntémonos nosotros, ¿creemos que Dios nos puede proteger? Ahora, para ello necesitamos estar bajo su cobertura, bajo sus alas, como lo promete el Salmo, el famoso Salmo que nos encanta a todos, 91. Que Él nos quiere proteger, Él es nuestro abrigo. Debajo de sus alas estaremos seguros, pero el problema es si nosotros queremos estar debajo de las alas de nuestro Padre. La Pascua también le recordaba que hay un destino, que nosotros no nos podemos quedar incapacitados bajo esclavitud, sino que hay un futuro, hay un camino para llegar a lo más hermoso y lo mejor que tiene Dios para nosotros. En este caso, el pueblo de Israel tenía una tierra prometida. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros como padres, como familia, hacia el futuro? ¿Hay algo que vale la pena o simplemente son las cosas de este mundo? También Dios, con esto en la Pascua, les garantizaba multiplicación y futuro de familia. Si no hay primogénitos, si no hay hijos, no habrá gente. Hoy, las grandes potencias de otrora, o aún de hoy, se están dando cuenta que su destino se va a acabar, porque decidieron en algún momento no tener hijos. La misma razón del hombre, las mismas leyes hoy aún permiten que aquellos que no han nacido, que deberían ser protegidos en el vientre de una madre, puedan estar en riesgo, bajo la muerte de normas, de leyes. Y esto genera que muchos puedan morir. Esto genera en las enseñanzas y las leyes
que no vale la pena tener hijos, que la familia no es importante, que primero la realización personal egoísta como la del faraón, que el pensar en un futuro, en pensar que necesitamos más personas para que continúen con todo lo que tenemos como nación, como familia, como pueblo. Y entonces esto lo lleva a perder totalmente su destino. La Pascua también recuerda la presencia de un Salvador. Porque, ojo, y es muy claro lo que dice la Escritura, no es que Dios caprichosamente decidió que los de Israel no murieran y que los egipcios murieran, no. A todos les ofreció la alternativa: hey, Faraón, deja ir a mi pueblo, no habrá problemas. A Israel, si no cumples como le pedí a Faraón y no haces lo que yo te digo que es para tu protección, entonces tus hijos también van a morir. Va a pasar lo mismo que con los egipcios. En otras palabras, la ley de Dios es para todos. Y esta ley era para preservarles, para bendecirles. Si tenemos hijos y les enseñamos y les decimos: mira, si tú haces lo malo, si trabajas con el peligro, con lo que daña y destruye, con la gente que en su ley se destruyen unos a otros para ganar poder, y caminas con ellos, vas a morir. Si pasa eso, luego no podemos culpar a los padres. Al contrario, están advirtiendo para que se evite esa muerte. También se establece algo bello y hermoso. La Pascua, en este Salvador que está tipificado en el Cordero, nos ofrece la posibilidad de un Dios grande, amoroso, que en lugar de destruirnos por nuestros errores, nos extiende su mano, nos estira un lazo para salir del abismo. Jesús, nuestro Salvador, hoy está presente todos los días y en cualquier momento. No es con un cordero, ni hay que rociar sangre. No es Jesús, no es la Pascua, Jesucristo, una ceremonia, una actividad, un evento o una religión. Es una persona que quiere caminar contigo y conmigo. La Pascua entonces nos ofrece redención. Entendemos ahora el problema de rechazar a Dios, de ser tercos y obstinados. El problema no era ser parte o no del pueblo de Israel, porque vamos a encontrar a través de la historia bíblica que muchos que no eran de Israel, pero que se acogían a los principios universales de Dios, también eran rescatados. Había redención para ellos. Los egipcios habían recibido en el pasado, recuerdan a José, habían recibido provisión y salvación de Dios. Inclusive fueron los hebreos los que se beneficiaron de la bendición de los egipcios. Ahora en esta historia Dios ofrecía a los egipcios que se olvidaron de José y de aquel faraón que le temió a Dios. Hoy se le ofreció en la historia reciente, hablo de ese hoy para ellos, se les ofrece entonces otra vez la provisión de Dios para que haya salvación. Que los hebreos no eran un problema, eran una oportunidad, pero la rechazaron y entonces no llegó la salvación como la otra vez, llegó la muerte. Ellos se alejaron de Él, rechazaron la oportunidad brindada. Ahora, para notar que Dios es justo, en el mismo capítulo 12 que estamos leyendo más adelante, nos dice el versículos 48-49, nos dice: si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, que primero se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplica a todos, tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que vivan entre ustedes. En ese caso, en épocas pasadas, se necesitaba una ceremonia física, era la circuncisión de los varones. Y entonces, al hacer esto, estaban diciendo realmente: nosotros creemos en el Dios de los hebreos y queremos la salvación. Y quiero aclarar que todas estas naciones podrían vivir lejos del pueblo de Israel. ¿Por qué se acercaban para la bendición de Dios, para obtenerla? Porque empezaron a reconocer que el pueblo de Israel tenía al gran Dios, que sus oportunidades de crecer, de mejorar, de ser productivos eran mayores. Entonces muchos querían tener eso. Y si querían la bendición de Dios, pues debían de creer en Dios. Es muy lógico.
Si yo quiero entrar en la bendición que necesitamos de una u otra manera, en algunas circunstancias o casos donde yo no puedo, no tengo solución, no tengo respuesta para muchas cosas en la vida, entonces debo reconocer que aquel que me va a ayudar es capaz de hacerlo. ¿Estamos nosotros dispuestos a entender esto? ¿Estamos dispuestos nosotros a creer que la bendición de Dios está para nosotros? Pues para ello debemos de reconocer lo que Él nos demanda, lo que Él nos pide. Porque si no lo reconocemos, no vamos entonces a poder disfrutar de sus bendiciones. ¿Y qué exactamente nos quiere enseñar esto de la circuncisión? Porque hoy en el presente no se necesita el sacrificio físico. Romanos 2:29 nos enseña. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. En aquella época todos tuvieron acceso, la oportunidad de obedecer a Dios, dejar ir al pueblo hebreo y entonces no tener muerte. A los israelitas se les dijo, necesitan un cordero. Si no recurren a él, entonces tampoco serán rescatados. Se le pidió al pueblo de Israel, como se le había pedido al faraón, no ser obstinado y que se circuncidaran. Pero en el caso hoy es la circuncisión del corazón, donde todos nosotros necesitamos reconocer que Dios es nuestro Dios. Queremos que el éxodo sea para todos, que la liberación, la tierra prometida, la Pascua, la redención en Jesucristo sea para nosotros, pues entonces debemos de reconocerle a Él. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Señor, ayúdanos a entender que tu palabra es verdad, que nunca nos estás demandando cosas que no se puedan cumplir, que no eres un Dios caprichoso. Podemos comprender eso, Señor, que lo que nos demandas y pides es para nuestro beneficio. Tú no sacas nada de ello. Tú eres Dios, eres soberano, estás por encima de todos y de todo. Perdónanos porque hemos rechazado la libertad. Perdónanos por la obstinación del faraón que también tenemos nosotros. Perdónanos porque a veces sabiendo qué es lo bueno y no lo hacemos, nos convertimos en pecadores, por torpes, por tercos, Señor. Perdónanos, ayúdanos a tener un corazón sensible y sobre todo a transmitirle nuestra bendición a los hijos, porque entendemos y comprendemos en esta historia que si yo no hago lo correcto, la próxima generación sufrirá las consecuencias y morirán por causa de mis equivocaciones. Ayúdanos, Señor, tú estás con nosotros y llegaremos a la tierra prometida en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos y nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión.